Hacer que los colaboradores dentro de una empresa adopten inteligencia artificial es una tarea bastante difícil y laboriosa, especialmente en una empresa de gran tamaño. Por eso hemos querido traer hoy día a Moriak, quien es AI Strategy Lead en CMPC, una de las empresas de la industria forestal más importantes del mundo, y que acá en Chile tiene ya más de 11.000 empleados, quienes hoy día se están subiendo al carro de la inteligencia artificial. Moriak nos va a compartir en este episodio las distintas tácticas y cómo ha sido el proceso de llevar este tipo de tecnologías al resto de la organización. Y vamos a aprender mucho con respecto a cómo se tiene que implementar para que sea más efectivo. No te pierdas este episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Así que bueno, Moriak, bienvenido a nuestro podcast. Me alegra mucho que estés acá porque estuvimos conversando harto de hacer esta conversación posible. Primero quería preguntarte si, porque mucha gente que nos escucha no es de Chile, ¿qué es la CMPC? Acá en Chile obviamente mucha gente lo ha escuchado, pero afuera, ¿cómo la gente lo entiende? Sí, yo creo que aquí en Chile tampoco se entiende mucho, porque CMPC, la sigla es Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. Ya. Pero es una empresa que tiene más de 100 años y hoy día es más un holding, ¿ya? Una suerte de conglomerado, en donde tenemos principalmente 3 negocios. Me demoro en decir el número porque teníamos un cuarto. Tenemos bosques, celulosa y biopackaging, ¿ya? Y a su vez celulosa es venta de celulosa y venta de madera. ¿Okay? Hoy día eso está cambiando porque estamos en una reestructuración y teníamos un cuarto negocio que es Softis, que es todo el mundo de tissues. Que son los pañuelos. Claro. Entonces, y dentro de cada uno de esos negocios también hay una gran cantidad de empresas, ¿vale? Perfecto. Entonces, es una empresa, bueno, en Chile hace muchos años, ¿no? O sea, de fondo, mi papá lo conocía, sí. Su papá lo conocía y así sucesivamente. Además, Chile es un país que tiene una industria forestal muy grande, o sea, encima es de las industrias principales de Chile. Trabajan con muchos países, no es como un tema solamente de Chile. Entonces, con contexto, como para que la gente entienda un poco la situación que vamos a conversar ahora, una empresa que tiene muchos empleados, tiene como más de 4.000 seguro, ¿no? Sí, de hecho, ahí te digo el número de empleados y aclarar una cuestión geográfica. Tenemos 11.000 empleados directos. ¿Ya? Se estima que la razón empleo indirecto o tercero son 4 por un interno. Entonces somos 11.000 internos y alrededor de 44.000 externos. Y Softis también son otros 11.000 aproximadamente. ¿Ya? Además tenemos operaciones específicamente de celulosa en Chile y en Brasil. En Brasil estamos creciendo mucho. ¿Ya? De hecho, yo diría que uno de los grandes productores de celulosa es la planta de Guaíba, ¿vale? Entonces, perfecto. Además tenemos esa realidad de Brasil, Chile y un poquito en Estados Unidos y otros países. Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Perfecto. Y tú cuando entraste a esta empresa, no entraste dentro del área de inteligencia artificial, porque entraste hace un par de años ya cuando esta cuestión aún no se hablaba tanto. ¿Cómo empezó tu interacción con esto y cómo fue evolucionando hasta lo que estás haciendo hoy día? Ya, perfecto. Cuando yo entré ni siquiera había área de inteligencia artificial. Había un equipo de data scientists. ¿Ya? Esta historia es un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla. Yo estuve 2 años aproximadamente, 2021 y 2022, trabajando como consultor externo para CMPC. Estábamos construyendo el primer data lake corporativo. Okay. Y cuando digo corporativo es porque ya también había otro data lake para el mundo de fábricas que se estaba construyendo. ¿Ya? Hay un pequeño paréntesis que esto va a ser muy importante. El mundo de fábricas lo vamos a separar del mundo del back office. Okay. Entonces, en el mundo de fábricas es donde desde 2021 CMPC está trabajando en innovación digital, en algunos productos que incluían nuevas tecnologías que la compañía no utilizaba, como cloud principalmente y obviamente todo lo relacionado con machine learning y analítica avanzada. Entonces este data lake corporativo era más para el mundo back office. Era calcular la rentabilidad de CMPC a nivel consolidado.
¿ya? De un conglomerado es muy difícil calcular esa rentabilidad. Entonces, yo entré trabajando como Scrum Master para ese proyecto y gradual y rápidamente fui siendo más un líder técnico para el proyecto. Entonces aprendí muchas disciplinas o muchas herramientas que tienen que ver con el mundo de ingeniería de datos y también con las tecnologías cloud. Ya estuvimos trabajando en Google Cloud y también ahí con Terraform, con prácticas de CI/CD, que eso se conoce como DataOps o DevOps, dependiendo cómo le quieran decir. Y obviamente mucho entendimiento de negocio. ¿Vale? Y después de esto, mi personalidad, yo soy un poquito directo, ¿ya? Y patúo muchas veces. Patúo, no sé cómo se puede decir eso. Directo. Pero soy directo. Y entonces se dio la casualidad que al champion del proyecto de rentabilidad le ofrecieron un puesto de Chief Data Officer. Y se estaba creando la nueva gerencia de datos en CMPC, que iba a ser par de esta gerencia de fábrica, de competitividad de fábrica, y también par de la gerencia de tecnología. Vivíamos todos en una misma gran gerencia. O sea, íbamos a vivir todos porque yo todavía no iba. Entonces ahí empecé a hablar con el CDO. Nos gustamos, digamos, en el sentido que hay fit laboral. Mucho fit, sí, y yo entré con el puesto de arquitecto corporativo de datos para la compañía. Esta práctica no existía antes y aunque era arquitecto corporativo de datos, el foco estaba mucho más en definir la arquitectura cloud que iban a tener los datos de la compañía. ¿Vale? Perfecto. Oye, y hay una cosa que me llama la atención porque pienso que también hay mucha gente que nos escucha que no es del lado más técnico. Y probablemente al escucharte hablar de varios términos que he dicho así, dice Moriak debe ser un ingeniero de software, debe estar programando. Y nosotros sabemos que no porque fuimos parte, o sea, nosotros estudiamos en la misma universidad, la misma carrera, nada que ver con tecnología. De hecho, se hablaba mucho menos de tecnología que lo que a uno le hubiera gustado. Sí. Entonces, ¿cómo fuiste ganando esas habilidades? ¿Fue ahí en el trabajo, un gusto personal, un poco de las dos? ¿Cómo fue? Yo diría que hay 3 grandes hitos y una característica personal que aprendo muy rápido y me gusta aprender cosas nuevas y también soy estructurado. Ya, menos para hablar, pero soy estructurado mentalmente. Entonces, cuando yo tenía 13 años, el 2003, estaba en octavo básico, veía que yo tenía un tío informático que él escribía cuestiones y y me decía, mira, cuando yo compilo esto, que no sabía lo que era eso, pero cuando lo compilo aparece este programa. Y me mostró un ERP que él estaba construyendo en ese minuto. Y yo le dije que quería aprender a hacer eso, entonces me dijo que practicara algunas cositas de Excel, que era como sumar, restar y... como que era una locura, me pidió que hiciera un formulario y después de eso yo le dije que quería hacer lo que hacía él. Entonces me dijo que practicara con Pascal. Ya, Pascal, Python de su época, muchas comillas. Y en ese tiempo también todavía estábamos en el internet de módem, de teléfono. Entonces, aparte no estaba trabajando, tenía mucho tiempo, mucha energía y trasnochaba mucho y practiqué. Yo creo que estuve como 8 meses programando. Era tanto que cuando no estaba en el computador como que escribía código en el cuaderno, así, porque me gustaba, como que me gustaba la secuencialidad de que escribir algo se transformara en una funcionalidad, ya como, o en un sistema incluso. Y el segundo granito es que yo hice un bootcamp de talento digital. Nada que ver con datos, sino que fue full stack. Pero que también fue muy bueno porque me hizo tener una panorámica más completa, tanto del front como del backend. Talento Digital es este programa como del gobierno que tiene para incorporar estas habilidades más técnicas. Sí, claro. Es un programa de 424 horas. Que te ponen una OTEC, una oficina técnica de capacitación. Y era después del trabajo, estuve 6 meses ahí, muy feliz. Aprendí muchas cosas y eso después me sirvió para entrar a la consultora que estaba trabajando con CMPC. Y además de eso, después fue todo ya dentro de CMPC, dentro del proyecto para CMPC en la consultora, que no era ya escribir un código para que pasara algo, sino entender una serie de capas y arquitectura
para que pasara algo, además de la parte funcional. Perfecto. Y se dio. Mágicamente aprendí muchas herramientas en un muy corto tiempo. Tampoco había GPT, ojo. ¿Ya? Así que era mucha práctica, mucho meter las manos. Y quizás un poquito que cuando egresé de ingeniería comercial, estuve trabajando en una consultora de tecnología como analista que me permitió, a base de pura lectura y osmosis, entender los contratos tecnológicos que tenían las compañías. Nosotros hacíamos análisis económico de tecnología, o sea, para obtener ahorros de distintos contratos de tecnología, principalmente de telefonía y telecomunicaciones, pero una vez me tocó uno de un banco muy importante aquí en Chile, y que era el contrato de todos los servicios, desde la máquina que lee los cheques, el huellero, hasta el data center y el mainframe del data center. Entonces, como que leí mucho, me volví experto en ese contrato, conversaba mucho con la gente técnica, y yo creo que eso también me ayudó mucho en mi rol de arquitecto dentro de CMPC. Perfecto. ¿Ya? Entonces, después llegaste a CMPC, estuviste en este rol como más de sentarte de cierta manera los cimientos de lo que necesitamos para obtener la información que después vamos a ocupar, ¿no? Y después, un par de años después, digamos, pasaste ahora recientemente dentro de tu carrera, digamos, a este nuevo rol de AI Strategy Lead. ¿Qué significa eso en el contexto de CMPC? Porque hablamos recién de que es una fábrica, son muchos colaboradores, una compañía histórica. ¿Qué significa estar en un rol que tiene AI como en el título, digamos? ¿Cómo explico esto? A ver, sí, creo que ahí se está dando, ¿cierto? Que se están creando distintos roles últimamente. Una de esas alternativas es el mío, el otro de los más comunes, el CAIO, ¿cierto? El Chief AI Officer o el Head of AI, que aquí ya hay una persona, en CMPC ya hay una persona con ese rol, que es un rol más largo, que es Head of Advanced Analytics and AI, que es Salvador Flores, que es del equipo de competitividad de fábrica. Y él es de los que yo te cuento que vienen hace 5 años ya trabajando. ¿Ya? Entonces yo no podía tener el mismo rol, por razones obvias, y se me asigna este rol de estrategia, ya que en el fondo trata de reflejar eso, que es qué vamos a hacer con la inteligencia artificial a nivel de compañía. Entonces yo estoy en un centro de excelencia de inteligencia artificial que se lanzó hace 2 meses aproximadamente, en donde tenemos, en resumen, 3 grandes pilares, que es identificar procesos en donde nosotros podamos implementar automatización e inteligencia artificial, siempre que aplique, obviamente, no porque sí. Otro pilar que tiene que ver con el desarrollo de talento interno en herramientas más vinculadas a la inteligencia artificial generativa y a la automatización de procesos. Y un tercer pilar, que es la adopción, que yo creo que es un fundamento clave para que todo esto ocurra, porque si la organización no lo entiende, es como que viviéramos en una isla de gente que es súper sabia y los demás no saben, y ese conocimiento no permea, y no es así como funciona. Perfecto. Desde mi punto de vista. Solo para agregar que hay otra cosita que también nosotros definimos los niveles de complejidad. Esto quizás ya se está volviendo muy de libro, pero como 3 niveles de complejidad, desde lo menos complejo, desde lo técnico a lo más complejo. Tenemos como un primer nivel, que es los humanos aumentados, que es el uso de estos chatbots. Nosotros como compañía hoy día utilizamos Gemini y NotebookLM. Eventualmente nos vamos a cambiar y vamos a utilizar Copilot o Copilot 365 para el usuario final. Tenemos un segundo nivel, que es la automatización de procesos, low code, no code, que es toda la suite de Power Platform, principalmente Power Automate, Copilot Studio, que son como las más conocidas. Y el tercer nivel, que es de alta complejidad y también es más caro, más difícil en general, que los tradicionales: Machine Learning, Computer Vision, Advanced Analytics, etc. Ya eso es como, yo creo que eso sirve como marco para situar un poquito cómo pienso, cómo pienso en el sentido del COE estratégicamente, y cuál es la tecnología más adecuada según necesidad, según costo y sin complejidad, según el problema en el que nos encontramos. Perfecto. ¿No? O sea, en el fondo, acá igual es importante lo que dijiste tú, de que esto es un COE, un centro de excelencia, que para los que no han escuchado ese término antes,
Generalmente es una unidad que sirve a otras áreas, no es por sí Exacto. mismo una unidad. Tú no vayas a estos productos y los vayas a vender tú, sino que en el fondo es la empresa la que vende y en el fondo ustedes soportan para que esta operación sea más efectiva y eficiente. Claro. Entonces, tú tienes muchos clientes internos, diferentes tipos de áreas, ¿no? Demasiado, sí. Y ahí No en ese doy abasto. sentido, y ahí en ese sentido, ¿cómo en el fondo se detectan estas oportunidades? Porque como tenéis un cliente tan diverso, en el fondo me imagino que ellos hablan de diferente manera, tienen diferentes necesidades. ¿Cómo levantas en el fondo este tipo de casos y conoces dónde se podrían aplicar estas cosas? Ya, a ver, ¿cuántos minutos tenemos? No, porque acá, digamos, hay muchas formas. Ya nosotros, si lo ponemos así como un flujo, obviamente el centro de excelencia es el que recibe los casos y a su vez define cuál es la herramienta más apropiada, cuál es a veces el proveedor más apropiado para resolver eso, cuáles son las capacidades que tiene que desarrollar el equipo, etcétera. Si es que el caso es viable, ¿ya? Tanto técnica como económicamente, si es que hay una razón de negocio detrás. Y así está súper simple, ¿ya? Pero son 11.000 personas, no es que atiendo a 11.000 personas, pero yo creo que, no creo, somos alrededor de 4.000 personas que trabajamos con computador. Ya tenemos otras 7.000 personas que son operarios de faena que muy poco probable que nos traigan un caso, también están muy alejados del uso de la IA generativa, por razones obvias. Pero también son muchos negocios distintos, son capacidades distintas. O sea, alguien de recursos humanos no necesariamente tiene la misma necesidad de alguien de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, se compone de varias formas. Nosotros estamos socializando, por decir así, el COE. Si bien tenemos capacidad de hacer comunicación interna, es tanta la información que hay, es tanta la gente, que incluso así no llega ya la información a todos. También hacemos muchas charlas, casi como puerta a puerta. Hola, venimos a sugerencias, nos deja hablar un ratito. Hola, ¿quiere hablar de la palabra Claro. ChatGPT? Exacto, tal cual. Y presentamos la estrategia. Desde ahí saltamos rápidamente a mostrar lo que ya tenemos disponible en herramientas del nivel 1. Cosas que te pueden impactar directamente en tu productividad diaria, como lo típico, ¿cierto? Resumir, ver si es que eres responsable en algún correo, ¿cachai? Como armar, no PPT, porque es lo que más preguntan, pero armar formas de presentar algo de manera más interesante, revisar tus relatos, las investigaciones, cosas así. Mostramos eso y desde ahí mismo a veces surge la necesidad, oye, yo tengo este caso, oye, yo quiero aprender, quiero capacitarme. Esa es como la forma más, digamos, claro. Pero también, por ejemplo, se da que los gerentes de repente están conversando, llegan de esa forma también, y a veces hay personas más proactivas que por su propia cuenta ya están prototipando, están desarrollando algo y se ponen en comunicación con el COE o porque se quedaron trabados o porque se quieren autodenunciar, ya en el sentido de, oye, sabéis que estoy ocupando esta herramienta y no sé si está autorizada. Oye, sabéis que estoy pagando mi propia API y ya no puedo porque lo tengo que productivizar. Ese tipo de cosas como que también nos ha servido porque ya, o sea, esto no lo podemos frenar. Nosotros tenemos que lidiar con esto, ¿cierto? Entonces, ahí vemos también cuál es la manera más, digamos, viable de que la persona siga trabajando y le entregue más herramientas. De hecho, hay muchos estudios que hablan de este uso como Shadow. Shadow dicen, AI. Claro, que en el Sí. fondo que una buena cantidad incluso en algunos estudios llega hasta el 40% en el fondo de la cantidad de casos que se dan a propósito de gente que está utilizándolo sin que la empresa le habilite algo. Sin duda. Sí. Y no es solo eso, sino que no es solo que están realizando automatizaciones o cosas complejas, sino que incluso se da mucho, a ver, algo más de contexto. Nosotros tuvimos un par de filtraciones en algún minuto, ya por estos agentitos que se meten en las reuniones. Ya, perfecto. Y uno se metió en una reunión que no debía y capturó información que no debía. Y lo peor es que te manda un mail después, entonces Sí. cachai al tiro. Efectivamente. Entonces se bloqueó todo, ¿ya? Ah. Y solo se dejaron habilitadas las soluciones que tenemos relacionadas a nuestro workspace. Claro. Entonces yo sé y estoy súper claro que hay personas que lo siguen usando de su celular, otros chats, ¿ya? Y también hay algunos más duros que llevan otro notebook para poder conectarse por una red externa y seguir utilizándolo. Son los menos.
pero sea harto. Y nosotros lo tenemos que hacer simplemente por políticas de ciberseguridad, de gobierno de datos y de compliance, de que no podemos filtrar cierta información. Que a todo esto igual, en este minuto tenemos Gemini y yo creo que uno de los mejores, digamos, desde mi punto de vista. Pero así todo hay como mucha preferencia, son como tribus urbanas, que mucha preferencia por GPT, porque más, ¿cómo se dice? Salamero. Entonces, no, es lo que yo creo. Pero pasa eso, pasa harto. Y bueno, entonces, estos casos en el fondo te los traen, ustedes ya tienen mapeado un poco cuáles son los que están haciendo, pero me imagino que igual en la medida que se socializa más, especialmente el departamento, empiezan a haber más casos. ¿Cómo se decide entre cuál priorizar en el fondo? ¿Cuáles son las cosas que tú miráis? Oye, esto sí efectivamente es algo que deberíamos hacer, esto en realidad necesita ciertas otras cosas. ¿Cómo se arma esta priorización? Sí, o sea, están las herramientas típicas desde la básica de las básicas, que es aritmética, que es cuántas horas está reduciendo esto, cuánto cuesta en esa hora y cuánto me cuesta desarrollarlo y las licencias que necesito para que esto esté funcionando. Ya, o sea, por ejemplo, si alguien te dice, oye, yo tengo 3 personas que cuestan esta cantidad por hora y yo estimo que van a ahorrarse al menos 40 horas, tú agarras y multiplicas el 40 por la hora y decís, ya, este caso es de tantos millones de pesos. Ojalá. Ojalá. Yeah. Y me va a costar una fracción de eso, entonces vale la pena ir. Sí, yeah. Sí. Y hay de esos ya que han nacido antes del COE. Yeah. Ahora estamos buscando también de esos que, insisto, son los más sencillos y se dan, pero como que cuesta la partida, yo creo. Cuesta simplemente que la persona se siente a ponerle número a las cosas, aceptar ciertos supuestos. Nosotros igual tenemos que capacitar ahí, pero tampoco nosotros no somos asistencialistas. Ya, como que si usted quiere desarrollar, esfuércese y haga su parte y trabajamos en conjunto y avanzamos. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. ¿Por qué eso? Porque igual un approach sería hacer que en realidad yo quiero centralizar todo esto, porque me gustaría, ojalá yo tener el mayor control posible, y hay otro approach que es como, en realidad esto tiene que estar en las unidades de negocio. ¿Por qué la decisión la tomaron en ese sentido? Sí, es quizás más como una de las esencias de nuestra gerencia. Yo soy parte, o sea, estoy en la gerencia de tecnología, pero estoy específicamente en la gerencia de datos y arquitectura. ¿Ya? Y antes, mi rol anterior, o sea, yo tenía el rol de arquitectura, pero también tenemos un equipo de Data Factory y también tenemos un equipo de gobierno de datos. Y lo que hicimos nosotros fue establecer un modelo de gobierno federado. Esto quiere decir que, o sea, éramos un equipo de 8 personas, hemos ido creciendo gradualmente, pero no tanto tampoco. ¿Cómo abastecemos a estos 4.000 o a estos 11.000? Y una de las técnicas o sea, que incluso se recomiendan en la literatura para no frenar, y con lo fácil que se están volviendo estas herramientas, es desarrollar capacidades en la otra área o darle cierta autonomía para que ellos contraten proyectos o una consultora, algo, para que les desarrolle lo que necesitan. Y eso no es verdad, ya digamos que hay una mezcla, mitad centralizado, mitad federado. Entonces nosotros hicimos un data lake corporativo del cual se alimentan todos los proyectos, y así le disminuimos la complejidad de que cada vez que tú necesites un dato tenga que hacer un nuevo proyecto. Tenemos acá un proyecto que con todos los datos, y que si no están los datos, el Data Factory te cobra baratito. Y te dejan los datos para que tú te concentres en armar tu dashboard con tu lógica de negocio. Ya, o sea, aparte, si yo soy un área de negocio y necesito la venta, no tengo que yo quebrarme la cabeza de decir, oye, le tengo que hablar con el contador, no sé qué cosa, sino porque ustedes ya lo centralizaron y lo que hacen es decirme, Seba, tú necesitáis la venta con estos datos, ahí está, para que lo podáis ir a consumir para el proyecto.
Tal cual, sí. O sea, un poquito más difícil, pero sí. Entonces, sobresimplificándolo un poco. Pero sí, es un poquito la... Es que lo que pasa, yo creo que no es tan difícil, pero siempre me pongo como en el lugar de las personas y como que cada actividad que requiere un poquito de fricción, el esfuerzo no lo vale, como que empiezan así, pero digamos que dentro de todo ha sido exitoso. O sea, nosotros partimos con un proyecto que era el Data Lake corporativo, el que había hecho yo, que ya no es el corporativo, ¿ok? Ese ahora es un consumidor del nuevo Data Lake corporativo, si lo podemos decir, y ahora tenemos 50 consumidores, de 50 proyectos consumidores del Data Lake. O sea, ha funcionado porque abaratamos los costos, disminuimos las barreras, la gente quiere aprender y nosotros le ayudamos a capacitarse y también le ayudamos a resolver dudas. Además que es mucho más fácil cuando uno está en un área y sabe que los datos están ahí. Ir a buscarlos es todo un tema. No, y ni siquiera, y ni siquiera pensar en todo lo que significa hacer el proyecto, de un pipeline de datos, la ingesta cuadrada. Entonces, no. Como que le sacamos todo ese ruido al usuario final. Y lo que hicimos con la lógica de inteligencia artificial, ya con esa experiencia, fue replicar, o sea, ni siquiera replicar, utilizar el mismo modelo. Entonces, aquí un poquito de tema raro, o sea, término raro, en gobierno de datos, ¿cierto? Están los data stewards, que son como los custodios de los datos, y están los data owners, que son los dueños de algún dato o un grupo de datos en específico. Entonces, nosotros en CMPC tenemos 111 dominios para toda la compañía. ¿Qué es un dominio? Un dominio de datos es un área que tiene su data owner, su data steward, y que además es dueña y responsable de un conjunto de datos en específico, pero no de una tabla, sino de un concepto de datos, como de una capacidad. Tú eres dueño de todo lo relacionado con los costos, por ejemplo. Yo soy dueño de todo lo relacionado con los datos de los clientes, y así. ¿Ya? Entonces, tenemos estos 100, 10 y X, ese número se mueve con frecuencia, sobre todo ahora que nos reestructuramos. Pero como que ahí lo que hicimos también fue identificar a la gente que es más amiga de la tecnología y que es más también ambiciosa de querer seguir aprendiendo, de querer seguir conociendo. Aprovechamos el impulso del hype de la inteligencia artificial generativa y lo empezamos a capacitar también en IA generativa. Entonces el COE es como un ente que centraliza y les va enseñando buenas prácticas a los equipos, les va destrabando necesidades. Necesito una licencia, necesito un proyecto, no sé cómo empezar esto, etcétera. Nosotros ayudamos y también nos vamos actualizando en el sentido de cómo es que se gobierna esto, cómo paso algo a producción, qué herramientas tengo que utilizar, etcétera, etcétera. Ya estamos partiendo, pero ese es el concepto, digamos. Interesante un poco cómo lo plantean, porque se me viene a la mente un par de historias. Cuando yo trabajaba en una empresa también gigante, pero de otro rubro, yo estaba en marketing y necesitaba ir a buscar los datos de nuestros clientes, ¿ya? En particular de cómo ellos consumían la información que nosotros les pasábamos. Tuve que saltar de edificio a edificio. O sea, de pronto fui a un edificio, después al otro, pero, oye, no, es que esta persona no ve esto, lo ve otra persona, y me demoré 2 meses en llegar a la persona que efectivamente tenía esa información. Y una vez que la tenía, me dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo la tengo? La tengo en puros TXT, que son archivos de texto, y en ese momento yo no cachaba lo que es hoy día de algunas cosas. Y dije, ¿cómo abordo este problema? Y me acuerdo que tomé un curso de BigQuery por mi cuenta para poder entender esto. Y yo, persona de marketing, en el fondo mi talento no iba por ir a meterme al ecosistema de Google en ese momento. No estaba tan metido en el tema. Y fue todo un journey para poder llegar a la conclusión que quería llegar. Entonces, claro, lo que decís tú, en el fondo, ganas de botar este proyecto a la basura me dieron 1000 veces. O sea, cada fricción en el camino me dejaba un paso más lejos de poder sacar el proyecto. Entonces, es bien interesante un poco esta cosa de, oye, los datos están, tratamos de facilitarle eso al usuario, pero el usuario tiene la expertise de cómo los puede explotar, porque él está viendo el contexto, porque tiene el entusiasmo, porque en el fondo esa persona se va a ahorrar pega o esa persona va a poder, en el fondo, hacer su trabajo de manera mejor. Entonces va a tener todos los incentivos para poder esto, pero ojalá tenga la estructura para sentarse donde tiene que sentarse. Claro, sí. O sea, 2 cositas. Es que, claro, digamos que las corporaciones son bien difíciles por el tamaño, son pequeñas comunas, si lo podemos poner un equivalente, en donde tú te tienes que poner de acuerdo con una serie de personas. Y eso muchas veces
uno opta por, no, esa batalla yo no la quiero dar. Claro. Así de simple. Entonces, sí, ese es uno de los aspectos de fricción que reducimos. Y lo otro es que también como que le entregamos esto al usuario en el sentido de, esto lo tienen distintos sabores. Si usted lo quiere ver desde Power BI, hágalo desde Power BI, ¿ya? Pero con un asterisco importante. Hoy día no todas las lógicas de negocio están en el Data Lake. Okay. Tenemos los datos, pero para que haya lógicas de negocio también necesitamos de su ayuda, ¿ya? Entonces, hoy día estamos tratando de poner ahí algunos aceleradores con Gemini, por ejemplo, o con algún LLM que tú le digas, le cuentes un poquito y que te ayude a hacer una query, etcétera, que también BigQuery ya empieza a incluir herramientas así, pero ha costado, yo creo que todavía se nos caen algunas cosas, pero no creo que tanto porque por algo tenemos 50 proyectos. Entonces, volviendo un poco al tema de los proyectos, pues hablábamos de que en el fondo estos proyectos están sucediendo, que está la manera de habilitarlos. Cuando ya los tienes, en el fondo hablaste de que hay estos proyectos sencillos que uno puede calcular rápidamente un retorno estimado, etcétera. Pero dijiste en un momento que eso era una parte de los proyectos. Sí, es solo una, sí. ¿Ya? Sí, es correcto. Es que lo que pasa, hay algunos que, por ejemplo, tienen que ver con exigencias. Ya. Regulatorias. Sí, hace poco empezó a regir, o sea, se decía que iba a empezar a regir este año, a principios de este año, pero hay como un tiempo ahí de vigencia. Claro, que va a empezar el 2026, que es el EUDR, ya que es una norma que exige la Unión Europea para que se tenga una trazabilidad completa desde dónde vienen los rollizos o los troncos que estamos utilizando para hacer la celulosa que estamos vendiendo ahí. Claro, perfecto. O sea, en el fondo de dónde se capturó el producto, qué ha ido pasando con ese producto. Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer detección de anomalías porque pasa que tenemos terceros que lamentablemente cuando salen del bosque no son los mismos troncos los que llegan a la planta. Okay. Ya, a veces llegan un poquito más. Y nosotros, o sea, hoy como lo detectamos con los romaneros, revisan, miran la foto, y esto es un proceso largo que, por ejemplo, eso se tiene que detectar porque si se llega a saber que nosotros estamos comprando madera de dudosa procedencia, nos puede perjudicar y nos puede bloquear la venta. O sea, en el fondo ahí como que en realidad no hay un ROI, sino que hay como una prevención del castigo. Exacto. Porque en el fondo puedes tener un castigo reputacional o legal, digamos. Tal cual. Y lo otro también, y yo creo que esto es una de las partes más importantes y más fuertes, es que lo he escuchado, voy a partir con esta anécdota, como que lo he visto en varias partes que algunas personas se quejan porque mi jefe dice que usar inteligencia artificial es súper fácil porque le pidió algo a ChatGPT y le dio el resultado. Sí. Entonces como pareciera que esto es magia, ¿ya? Y no es así, está muy lejos de ser así, sobre todo cuando tú la quieres involucrar en algún desarrollo tecnológico, ¿ya? Que una de las cosas que a mí me encanta que no pasan cuando, por ejemplo, tú lo usas como API, pierdes todas las virtudes del contexto, ¿ya? No, claro. Por ejemplo, ahí se acabó la magia inmediatamente. Entonces, cuando lo que pasa, vienen con casos que creen que son sencillos, pero no lo son, ¿ya? Porque tú necesitas seguir habilitando las fundaciones. No basta solo con que, por ejemplo, estén los datos, sino que esos datos tienen que estar bien etiquetados, tienen que tener metadatos, tienen que estar limpios, ¿ya? También que los sistemas que están interconectados a esta funcionalidad que se imaginan también tienen que estar funcionando bien, no tienen que estar obsoletos, y empiezan a aparecer un montón de cosas que tú dices, sí, mira, este proyecto es rentable, pero la inversión que tenemos que hacer no es solo ponerle el LLM al final del camino, sino que tenemos que preparar todo esto, modernizar, ¿cachai? Robustecer, distintos verbos ahí, para recién validar tu tesis, ¿cachai? Claro. Entonces, la idea sería simplemente decir, no contarle toda esta historia a la persona que te lo trae y decir, sí, mira, te cuesta más caro. Como que esto fuera muy fácil, ¿cachai? Como calcula el ROI como que estuviera siempre disponible y así cada vez que yo simplemente lo digo va a aparecer el ROI. No es así como funciona. Yo creo que son digamos otras capacidades que los equipos también necesitan para poder avanzar en esto, ¿ya? Hay ROIs que son más inciertos, digamos. Sí, que aún el caso de uso no es tan evidente. Por ejemplo, yo hace poco estaba hablando con no sé si es exactamente un poco lo que te estás imaginando tú, pero hace poco estábamos hablando con una empresa donde
decían, chuta, yo también tengo este contexto porque su situación dependía de un área más financiera. Entonces le decían, oye, yo necesito extraer este tipo de retorno, pero y quiero hacer una siguiente iniciativa. Quiero hacer un sistema que me permita ver las distintas interacciones que tiene mi cliente en diferentes puntos de todo lo que yo hago. En el fondo, imagínate, por ejemplo, si esto fuera Falabella. No es Falabella, pero imagínate que fuera Falabella, que es un retail. Oye, el cliente que me escribió por atención al cliente, o el cliente cuando fue a buscar algo por punto de venta, o cuando navegó por internet. Ojalá tuviera eso centralizado, ¿ya? Yeah. Y decía, si yo le planteo este proyecto a mi jefe, me va a decir cuánto me va a devolver en plata. Y es decir, yo no tengo idea, porque aún no sé cuáles son todos los beneficios de tener esa información centralizada. Exacto. Lo que dice en el fondo la literatura, por decirlo de alguna manera, es que tener la información centralizada te permite después tomar mejores decisiones, porque eres capaz de ver cosas que no veías antes. Pero hoy día, al momento cero, no tengo idea cuáles son las posibles cosas que voy a ver que no veo hoy día por tener esa data ordenada. Sí, eso también es un punto importante. Que es como en la oficina se usa la metáfora del Ferrari. ¿Ya? Yo quiero un Ferrari, pero en realidad solo necesito un City Car, por ejemplo. Como que, claro, son como ideales, ¿no? De que hay grandes sueños, de que ojalá poder tener todos esos datos. ¿Y para qué? Porque sería bacán, ¿cachai? Como... Ya, pero en serio, ¿cachai? Porque lo mismo, por ejemplo, una cuestión que se repite mucho, que lo veía más en datos, queremos esto en tiempo real. ¿Y para qué? Claro. ¿Está ahí en la bolsa? Sí. Como que somos MPC, tranquilízate. Sí. Entonces, yo sé que a veces simplemente porque las personas sin querer quieren sonar técnicas, pero otras veces porque realmente se lo imaginan así y hay grandes sueños, pero eso no tiene un valor de negocio. Porque, claro, si ¿cuál es la diferencia en que te llegue la idea, que te llegue que vendiste hace 2 horas la venta, en que te llegue mañana por ejemplo, consolidado? Si tú lo vas a hacer a fin de mes. Claro. Sí. ¿Ya? Entonces, claro, hay, sobre todo en nuestro negocio, insisto, porque nosotros vendemos celulosa, es un commodity, como que no es como, oye, déjate de producir porque ahora vamos a hacer esta otra cosa y cambiarlo al segundo después. No. Claro, o sea, intervenir en la planta no. Son decisiones más estables, digamos. Exacto, sí. Y también una de las cosas que hemos hablado antes es que hay un tema harto de adopción en esto. Sí. ¿Ya? Y por lo que estuvimos hablando en su momento antes de preparar, hay hartas iniciativas que ustedes están haciendo en ese punto. Una de ellas, por ejemplo, es que el CENIA está trabajando con ustedes. ¿Ya? El CENIA, para la gente que no lo conoce, ha venido un par de veces al podcast, pero es el Centro de Inteligencia Artificial de Chile, que básicamente es un conglomerado de muchas universidades. ¿Cómo a ustedes se les ocurrió? ¿Ellos vinieron? ¿Ustedes quisieron? ¿Para qué lo ocupan? Sí, a ver, hay quizá una aclaración. Estuvo trabajando puntualmente en algunos proyectos. No. Uno de estos es una capacitación entre comillas, porque una pincelada de qué es lo que es la inteligencia artificial, qué es lo que es la inteligencia artificial generativa, por qué tanto hype, si es que es una moda o es una revolución, y ahí Rodrigo ponía, es como una moda revolucionaria, y también cómo impacta en el trabajo y en qué cosas sí impacta y en qué cosas no impacta. ¿Ya? De eso más o menos consistía la capacitación, porque independientemente que todos crean que pueden usar ChatGPT, no todos saben de inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces era como aterrizar y también quizás empujarlo un poco a ser sponsor, ¿ya? A que sepan que existe esto, cómo funciona el COE, y que tengan una idea de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, y ahí que nos ayuden cada vez que un proyecto requiera empuje. Y también estamos trabajando todavía el levantamiento de casos, en donde podamos utilizar inteligencia artificial, pero ha sido muy difícil. Yo creo que hasta ahora nos han llegado 3 casos, imagínate, de lo que la literatura dice, acá hay $75 millones de ahorro. ¿Dónde están? Pero es porque, no solo porque tú no puedes perseguir algo y se nos escapa, sino que se requiere de nuevo mucha habilitación. Todavía tenemos muchos procesos que no están digitalizados. Entonces es difícil como tener el objetivo, pero no tener los recursos para lograrlo. Claro. O sea, sí, ellos trabajan mucho más con la gerencia competitiva de fábrica. Pero eso fue solo un aspecto de la adopción.
Claro. ¿ya? ¿Qué otros aspectos hay en...? Donde nosotros estamos poniendo más esfuerzo, y al menos esto es parte de mi rol, en el fondo estar como donde ponemos las fichas, Claro. ¿ya? Nosotros empezamos a capacitar primero que todo a los usuarios más capaces, ¿ya? Que Bien. son estos que yo te contaba, que están en los distintos dominios de datos, que ya los tenemos identificados, ya que desde la estrategia de gobierno de datos. Entonces, armamos un pequeño grupito, bajo el supuesto, porque también ahí me equivoqué, un pequeño grupito que estaba bajo el supuesto que ellos ya utilizaban mucho GenAI. Ya. Ya, me equivoqué, no era así, ¿ya? Ya. Pero igual conocen mucho la suite de Microsoft, entonces era natural que empezaran a agregar Power Automate y Copilot Studio a lo que ya hacen, ¿ya? Ya. Ellos trabajan mucho con Power BI, con SharePoint, con herramientas de ese tipo. Y, de nuevo, ellos son los que son más amigos de la tecnología. Entonces, empezamos fuerte con ellos porque nos interesa que cuando ya los usuarios finales, por decir así, empiecen a hacer uso de las herramientas de IA generativa, ellos sean una suerte de embajadores, ¿ya? Entonces, te dije que son 100 y X dominios, pero hoy día estamos con alrededor de 50 data stewards, ¿ya? Que igual ha sido como todo como dice mi jefe, tirar el carro, ¿cachai? Ya. Tenemos que ir impulsando y poniendo el hombro, impulsando y buscando a la gente. Y hemos ya como ido profundizando en cosas básicas de GenAI, de así como que un LLM, que un agente, que un razonador, que la IA no es tu amiga, ya, como cosas así, o no es tu pareja. Y mucho también de ver cómo es el prompting. Les mandé tu video, por cierto, está muy bueno, de verdad. Gracias. Está muy bueno. Y era con anotación negativa, así que no, así que no lo hacía. Claro. y después, pero casi en simultáneo, porque esto está muy acelerado, todo es muy acelerado, incluso la necesidad de tener resultados ya, empezamos con los usuarios finales con el nivel 1. Ya como nos sentamos, les contamos la estrategia, decimos que no pueden usar ChatGPT, pero que está Gemini y que es súper bueno. Y le empezamos a mostrar las funcionalidades básicas que te comenté antes. Y ahí nosotros nos pusimos este año la meta de llegar a 1000 personas. Vamos en 800 personas, así que ya tiramos la toalla. No, mentira. Pero ya como que no es tan difícil, porque tú te sentás y es una reunión que tú le cuentas y le vas mostrando, y optamos que sea así también porque las personas pueden resolver dudas también, obviamente para que nos vayan conociendo y que vean una cara a la que le pueden hacer preguntas, y porque casualmente o en mi ignorancia no he encontrado cursos oficiales, porque después de eso nosotros necesitamos registrar en el progreso de las personas, cursos oficiales que muestren todo el abanico de soluciones. Sí. Aparte que sale una cada semana, sí, entonces ¿cómo lo lográis? Y optamos más por la charla, y así las personas nos conocen, nos preguntan. Se va construyendo una especie de comunidad también, que ya estamos atrasados ahí porque nos piden ahora como tener una biblioteca de casos, una biblioteca de prompts, ¿cachai? Pero son parte de los pasos que queremos hacer. Y yo creo que esa base, aquí obviamente yo lo hago como broma de que la inteligencia artificial no es tu pareja y ese tipo de cosas, pero creo que eso igual es necesario. ¿Por qué? Porque había una sensación como vox populi, si se puede decir, de que hay demasiado ruido. Y eso genera especulación, ignorancia, desinformación. ¿Ya? No sé, ahí uno abre YouTube, pone GenAI y dice, es real que esto es una tecnología extraterrestre, no sé, ¿cachai? Como que... Eso vamos a ocupar de título para este, ¿eh? Te agradezco al tiro. Te agradezco. Claro. Moria que nos dice si esto es extraterrestre o no. Que sí, no, pero ¿cachai? Como bajar un poco. Esto... funciona dentro de este esquema, ¿cachai? Te sirve para estas cosas, no, nos pasa mucho lo típico como, oye, esto ¿me sirve para hacer el Excel o no? No, ya, chao. ¿Cachai? Como, ¿me sirve para hacer una PPT? No tanto, le quedan bien feas, la verdad. Sí. Y entonces, ahí, digamos, esa parte, nosotros hacemos mucho esfuerzo porque queremos tener, no sé si una visión escéptica, pero una visión aterrizada.
Y con eso, porque nosotros pusimos ahí como una especie de guía de uso, de una postura que tiene la compañía frente a lo que es esta tecnología. Okay. Entonces, una de las cosas que repetimos con mucha frecuencia, y está escrito literal, la IA no es magia, ¿ya? Entonces, para que se entienda que esto no es que yo le paso estos archivos y va a haber algo que va a entender qué significa eso y me va a dar un resultado de lo que yo estoy buscando sin siquiera pedírselo. Entonces, también nos sirve un poco porque al principio llegaban proyectos de cualquier cosa. Claro. Entonces, no, y como que te empecé a entristecer porque decía, esto no sirve para nada. Claro. Y yo creo que Pero eso va a ser un habilitador para el resto de cosas. Dijiste el principio, eso quiere decir que en el fondo, en la medida que han hecho estas capacitaciones, las peticiones han sido más realistas, entonces. Sí, yo me atrevería a decir que sí, pero también es porque ya dijimos harto que no, entonces eso ya no vuelven. Claro. No, pero claro, yo me atrevería a decir que sí. También ha sido muy lindo para mí porque he podido conocer más la empresa, digamos, más realidades distintas, ir pensando cómo se puede utilizar esto. Me he encontrado también con algunos casos bien simpáticos. Uno que me llamó mucho la atención, que era un gerente que estaba haciendo unos desarrollos con ChatGPT, Python, y lo tenía en GitHub. Y era como, ¿qué pasó acá? Se llama Ryan Walters, lo voy a mencionar porque me cayó muy bien su historia. Y, por ejemplo, me dijo algo que jamás se me había ocurrido, que él necesitaba hacer el repositorio, ¿ya? Para... y le daba flojera porque GPT le decía esta carpeta con este texto y tenía que ir uno por uno copiando y pegando y pidiéndolo en el prompt, pero él me había dado una idea, ya no me acuerdo específicamente, que le pidió al mismo GPT con Python, créame una función en donde yo pueda ordenar mis carpetas. ¿Ya? Entonces estaba complicado porque no podía crear el repo, o sea, le da flojera. Y yo le dije, pero ocupa la misma lógica. Dile a Python que te genere un código Python, que te genere todas las carpetas y que te genere los archivos y después los va llenando. Y es más rápido, pues, ¿caché? Y son cosas como muy, muy chiquititas, pero que van saliendo así. A mí la que me encanta es que creo que va a empezar a pasar cada vez más, que cuando tú pones GenAI en el front de alguna aplicación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, así le pregunto algo que ya tengo ordenado atrás, pero a través de un agente conversacional, digamos. ¿Cómo? Como por ejemplo, si yo quisiera ir al CRM, oye, ¿cuál es el root de esta empresa? Que en realidad que yo no tenga que escribir esa query, la escribió el agente, claro, sí. Y se la manda al sistema. Entonces dice, yo no me tengo que aprender las mañas del sistema de cómo poder consultarlo, sino que esta conversación se lo aprende. Claro, sí, eso es una forma, pero esto es más simple, que es como tú tienes un front de un sitio web, ¿ya? Y ya no tienes que escribir el análisis, porque hace una llamada a la API con el análisis que quiere que haga y te deja el análisis, ¿cachai? Entonces, el sitio ahora se puede poblar solo con IA generativa en relación a los datos, los gráficos, al input que recibe, ¿cachai? Y yo siento que así se vienen los desarrollos también, al menos de los front. Entonces, como que son pequeñas innovaciones que empiezan a marcar una tendencia de que como que hay gente que tiene una sensibilidad muy propia para detectar que esta amalgama que empieza la amalgama que empieza a aparecer, que como que la GenAI pega todo, y hay personas que lo van cachando y dicen, sí, para esto me sirve, ¿cachai? No es que me sirve para todo porque es un hechicero mágico, sino que me sirve para estas pequeñas funcionalidades, ¿cachai? Entonces, también he ido aprendiendo yo, ¿ya? Porque a mí no se me ocurre todo, obvio. Claro. Y después con eso lo contamos, ¿cachai? Lo compartimos a otra área y así vamos. También que estamos haciendo mucho esfuerzo en mostrar no solo lo que te puede traer un consultor, ¿ya? Que en realidad ha sido poco lo que hemos logrado obtener de los consultores, sin ofender a nadie, y nos estamos enfocando más en lo que nos puede mostrar el talento interno. Claro. ¿Ya? Entonces, hayan pasado algunas cositas bien lindas. Por ejemplo, uno que puede parecer básico, pero que yo lo encontré un esfuerzo muy bueno, es que en auditoría interna tienen que leer mucha documentación, manejar todas las normativas. Claro, que cambian igual. Además, sí. ¿ya? Y
el equipo de auditoría empezó a generar las gemas de Gemini. Que son como los GPTs en el mundo de ChatGPT o Exacto, como los agentes en GPT custom. Copilot. Sí, Ah. agentes. Sí, Sí. sí pues es yo le digo pre-prompt porque no es un prompt de sistema que ahí aprendí el concepto. Un pre-prompt para que tú no estés haciendo el prompt todas las veces o una definición de flujo, ¿cierto? Y se empezaron a compartir esas gemas, pero además hicieron un notebook LM, que esto a mí me parece insólito, con las 300 fuentes, el máximo de fuentes, ¿Ya? con todas las normativas que teníamos en la compañía, para que pudieran procesar más rápido esos documentos. Es algo muy simple, ¿ya? Pero que lo hacen las mismas personas, ¿cachai? Entonces ahora lo hace uno y se lo comparte a todo el equipo de auditoría y ahora saben que existen normas que no tenían idea que existían, ¿cachai? Ya no tienen que preguntarle a este o a aquel, ir buscando y navegando por documentos, sino que le preguntan al chatbot y listo. Y están los típicos como sencillos de flujos de automatización que te hacen, qué sé yo, un OCR de algún tipo de documento. Te entregan un output, te lo tabulan y ejecutan una acción, ¿cachai? Eso también, puro talento interno. Se adjudicó él en vez de una consultora, porque, ¿ya? Pero así, ¿cachai? Como que son cosas pequeñas. ¿Y esos casos tú decís que los mostrabais? Sí, sí, sí. En el fondo como que no sé, así un evento y lo ponís como... De hecho, aprovechamos el mismo evento del Senior para mostrar eso, porque una de las cosas que ayuda mucho acá es el FOMO. Y la envidia, ¿ya? El fear of missing out, ¿cierto? Como que, ¿por qué ellos tienen y yo no? ¿Ya? Entonces, sí. Me ha encantado eso porque me empiezan a contactar. Oye, pero ¿por qué esa gerencia se está capacitando y no me invitaron? ¿Por qué fueron a ese evento y no me llevaron a mí? ¿Por qué ellos tienen ese desarrollo? Esta no me llega a mí, le llega a los directos. ¿Por qué ellos tienen desarrollo y nosotros acá no? Entonces, hay harto de eso. Y ahí también, obviamente, vamos identificando a los sponsors, ¿cachai? A los que nos pueden ayudar harto, porque obviamente esto... No lo he dicho en ningún momento, pero tiene mucho de gestión del cambio. Tiene demasiado de gestión del cambio. Entonces, hay una anécdota de un gerente que no voy a mencionar, pero que le pone una reunión a uno de estos data steward. La reunión se titula AI, ¿dónde y cuándo? Así, corta. ¿Cachai? Y entonces estos impulsores son también los que ayudan a que las cosas fluyan mucho en los equipos y obviamente es lo que estamos esperando que pase cada vez más, ¿cachai? Yo creo que esto nos va a ayudar a cimentar bien el terreno para lo que se viene después, que entre comillas no sabemos, pero sí puedo tener una pequeña conclusión de esto, es que veo que hoy día si hay un uso concreto, está mucho más vinculado desde mi punto de vista, desde nuestra realidad, a las cuestiones de ofimática y de productividad personal de manera específica versus algo que viene a resolver todo y que va a ser súper autónomo y que va a reemplazar a la gente, que es algo que está muy lejos de ocurrir, ¿ya? Está en etapa de aumentar, digamos. Exacto. Oye, déjame recapitular eso para poder ir también como concluyendo las cosas que dijiste, porque hay varias elecciones que me parecen súper interesantes. Por ejemplo, una de las elecciones que ustedes hicieron fue, oye, cuando vamos a capacitar a la gente, vamos a priorizar a aquellos que tienen más entusiasmo, que tienen más habilidad por algún motivo. En el fondo, en vez de preferir un enfoque más general, o incluso ir a la gente que tiene más, como que está más atrasada, uno dice que en realidad voy a agarrar a estos que son, que están un poco más adelante, porque también eso tiene congruencia con lo que dijiste antes de este modelo federado, en el cual en el fondo yo quiero que dentro de los equipos haya como alguna especie como de persona que tenga algún poquito más de expertise, porque también ustedes no van a estar todo el día con ellos, entonces esa persona de alguna manera se vuelve como un ejemplo o una fuente de información para el resto del equipo. Un embajador, claro. Un embajador. Que si no se arrancan. Hay que tenerlo en cuenta también. ¿Verdad? Entonces, igual es importante lo que estáis diciendo porque es una elección importante que podría haber sido del otro lado. ¿Ya? Y lo otro que también dijiste de elección que me parece interesante destacar fue este tema de las capacitaciones, porque en el fondo también yo lo he visto, de repente hay empresas en las cuales cada área elige la manera en que se van a ir capacitando. Y ustedes dijeron, no, esa parte ya no está federada, esa parte es de nosotros. Y nosotros vamos a verlo y lo que vamos a decir vamos a ayudar, que también me parece súper interesante, es como las mejores prácticas las vamos a mostrar. Porque en el fondo es muy difícil que tú te vayas con la otra área y la otra área probablemente tenga un problema similar. Y además provoca esto del FOMO, que además te ayuda un poco en la adopción, que también creo que es un tema
mucho también de las culturas. Pues. La cultura, al menos acá en Chile, es mucho de eso. Como que en el fondo el otro lo está haciendo, entonces valida un poco que es bueno, entonces voy a ir y lo voy a hacer yo también. Me pasa mucho cuando nosotros vamos a empresas nuevas, que no hemos hablado antes, y dicen, ya, pero ¿con quién trabajaron antes? Puta, trabajamos con esta empresa. Ah, entonces ahí sí. ¿Cachai? Como que en el fondo, si es que otra empresa ya lo hizo, es bueno. Entonces, internamente igual es bueno esto como, lo hizo esta unidad, entonces se fija que yo también lo puedo hacer. Entonces son elecciones interesantes para poder motivar esto, porque no todas las empresas podrían elegir, otras empresas, dado otras configuraciones, dado otra estructura, podrían haberlo elegido completamente diferente. Entonces por eso también quería recopilarlo antes de ir avanzando. ¿Hay otra elección que se te venga a la cabeza o otra cosa que antes de ir cerrando te creas que es importante para alguien que está pensando en una situación similar a la que has vivido tú? Es que lo que pasa, pienso solamente que esto igual es una casualidad, ¿ya? Porque estaba pensando de lo que estás diciendo, porque al principio primero nos pasó, claro, como, oye, tráeme experiencia, pero si no tengo, ¿cachai? Como, ¿a quién hay capacitado si esto salió la semana pasada? ¿Cachai? Entonces, como que eso no es que tampoco tuviéramos muchas opciones de elegir. Obviamente que uno prefiere lo que en Chile decimos como sandía escalada, algo que ya tenga una experiencia previa, ¿cierto? Y que tú estés seguro de que te va a funcionar. Pero no, eso era difícil, entonces igual había que apostar, había que testear, había que darle oportunidad a ciertos proveedores, y nuestra empresa igual tiene esa característica que tiende a tercerizar, o sea, tenemos 4x1, ¿cachai? Claro. 4 externos, un interno, y en general ocurre que varias partes, sobre todo en el área de tecnología, nuestra capacidad no es tan tecnológica muchas veces, sino que es de gestionar terceros. Claro. ¿Cachai? Entonces, y había una predisposición a contratar adopción, ¿ya? Pero yo también dije que no. Dije, no, quizás soy muy confiado de mis capacidades, pero dije, no, esto lo tenemos que hacer nosotros porque las dudas van a seguir estando y el proyecto de adopción se va a terminar en algún minuto. Van a seguir saliendo funcionalidades y no vamos a contratar de nuevo a alguien que nos venga a ayudar en seguir adoptando por cada funcionalidad que salga. Y lo más importante es que cuando tú piensas en contratar este servicio, te dicen, necesitamos un caso de uso, ¿ya? Y necesitamos enfocarnos en N cantidad de personas. Y yo no podía decir, pero es que necesito esto por 4.000 o por 11.000, porque carísimo, y al mismo tiempo, y si no tengo el caso, ¿cachai? Como que entonces, y para cerrar, no me van a venir a enseñar a usar Gemini, porque ¿cachai? Como que, obviamente simplificándolo, porque un usuario final tampoco va a ser como... Sé que no es para esto, pero no va a ser un experto en prompts, ¿cachai? Si él lo necesita para su productividad personal. Obvio que tiene que saber cómo hacerlo, pero no ser un experto. Entonces, igual fue un poco de confianza personal y confianza en mi equipo, obviamente, en escoger, yo creo, a las personas más adecuadas. También he tenido que ir como formando mi equipo, capacitándolo también muchas veces. Y yo creo que está funcionando, pero aquí hay un fenómeno interesante que se suma a esto de las conclusiones, que tristemente, o sea, a ver, esto es un defecto de Google, eso no es lo triste, lo triste es lo que viene a continuación, pero esto es un defecto de Google Workspace, que tú no puedes ver para qué usas el LLM. Solo puedes ver la cantidad de interacciones totales. Tú como administrador, digamos. Sí, como administrador en la organización. Entonces nosotros empezamos a medir la usabilidad desde que se lanzó Gemini. Ahí yo todavía no asumía el cargo, estábamos peleando porque ocurriera el COE. Que por cierto, paréntesis muy importante, se me olvidó decir que Xenia también nos ayudó en conformar la estrategia del COE. Ya tuvimos harto tiempo trabajando con ellos en eso el año pasado. Y entonces... lo lanzamos en marzo, yo estaba de vacaciones, volví en abril, empezamos a medir en abril y te mide los últimos 28 días. ¿Ya? Y te mide el Q de interacciones por Gemini App, por los add-ons que tienen cada uno de los sitios. Y estábamos en 50.000, después con las charlas subimos 89.000 y después junio, julio y agosto estamos en 155.000 promedio. Sube 4.000 mensualmente. Y
es muy triste. ¿Ya? Yo siento que como que llegáis a una especie de plató, voy a usar esa como de palabra. valle, digamos, Claro, de planicie. de que hay algo que hace falta acá para que esto cambie. Y al mismo tiempo, quizás también me puedo estar equivocando yo. Estoy exigiendo que se use la herramienta porque sí. ¿Ya? Pero miro las interacciones y en general, pucha, las personas tienen 20, 40 interacciones mes. ¿Ya? Que eso es básicamente Google. ¿Cachai? Como sustituir Google por esto. Y a veces. ¿Cachai? Entonces, pienso que cuando ese número cambie, yo creo que vamos a tener un mejor indicador, pero justo estamos en una transición de Workspace. Entonces ya empezamos a tener menos usuarios de Gemini que se van a empezar a trasladar a Copilot, o quizás van a estar utilizando los dos mientras tengamos los dos contratos activos. Que por cierto también en Microsoft tú puedes mirar muchas más características de cómo está tu usabilidad. Microsoft te hace un benchmark que te puntúa, te dice que tú puedes establecer ciertos guardrails que tú le dices como cada vez que aparezca esta palabra alerta, bloquea, etcétera. Y yo creo que quizás también lo van a usar más en Copilot porque hay una diferencia importante, que si bien Gemini está en los add-ons del Workspace de Google, es Pro, es para licencia Pro, no es para todos. Y en cambio Copilot sí está en todos, y tanto el normal como el Pro. Y tienen una versión un poquito más de pago para ciertos usuarios. Exacto, que tienen un enredo ahí con los nombres, pero el 365, el 365 Copilot es el que tiene más potencial, que tiene grounding de data dentro del tenant de la empresa, entonces es súper interesante. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que eso puede ser una barrera para el usuario. Es como, tengo que venir a escribir acá para decirle lo que quiero, para ver si es que quizás me ayuda. Y después copiarlo para otro lado. Claro, y después no me resultó y traerlo de nuevo y sacarle un screenshot para decirle qué pasó. Y como el human in the loop, yo creo que no es atractivo para el usuario final. ¿Ya? Yo creo que las personas pensaron que cuando salieron estos productos era que, oye, quiero eso en el Excel y iba a pasar. ¿Ya? Entonces, falta para eso. Sí. ¿Ya? Y ahí quizás... Si te encuentro un año después, cuando ya estemos todos en Microsoft, te digo, oye, sí subió. Esperemos. Espero que suba. ¿Ya? Pero esa conclusión para mí es relevante. Buenísimo. Oye, muchas gracias por habernos compartido todas estas cosas. Yo aprendí muchísimo. Creo que hay mucha gente que está esperando también como... Hay mucha gente que yo he conocido que está en esta posición de, oye, ahora me va a tocar abordar este proyecto, tengo que empujarlo para la empresa. Y hay muchas de las elecciones que conversamos hoy día que son bien interesantes porque ya te ha tocado ver la consecuencia de varias de ellas. Entonces es interesante un poco ver cómo se adopta, especialmente en una escala de una empresa que no es del mundo de tecnología, como de repente mucha gente dice, es que todos mis programadores lo ocupan, sí, pero es que mis programadores son de otro perfil. Exacto. Mover empresas de gran tamaño y con harta complejidad y con hartas áreas es todo un desafío, así que felicitaciones por lo que están haciendo y muchas gracias también por haber venido el día de hoy a nuestro podcast. Le agradezco, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Así que bueno, si a ustedes les gustó el capítulo de hoy, recuerden darle like y suscribirse. Siempre nos ayuda a poder seguir mejorando y poder tener grandes invitados como Moriak. Y no se olviden de seguir escuchando Inteligencia Artificial para los Negocios, su podcast semanal, donde pueden aprender en simple cómo llevar la inteligencia artificial a su organización. Hasta la próxima.